¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarle y compartir con ustedes una nueva parte en esta dosis de temas escudriñando las Sagradas Escrituras, siempre recordando las palabras del Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Apreciado amigo, en el último tema vimos la importancia que tiene el arrepentimiento para poder entrar en la vida eterna y recibir el perdón de Dios de nuestros pecados. La pregunta es muy normal en toda persona cuando se confronta a esta gran verdad. ¿En qué constituye el pecado del cual yo tengo que arrepentirme? ¿Cómo saber si estoy en pecado, que necesito arrepentirme? ¿Saben cómo define la Biblia lo que es pecado? Vamos a leer la primera epístola del apóstol Juan. En el capítulo 3, el verso 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, es bien clara la Escritura en especificar que el pecado constituye desobediencia a la ley de Dios. Ustedes saben que la ley de Dios tiene principios eternos. Por ejemplo, ¿quién fue el primer violador de la ley de Dios? Lo dice ahí el mismo apóstol Juan en el verso 8 del mismo capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que practica, el que vive, el que se complace en la desobediencia de la ley de Dios, dice que le pertenece al diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo la Biblia nos explica cuál fue el pecado que cometió Luzbel en el cielo para ver cómo él violó la eterna ley de Dios? Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, dice allí desde el verso 12 en adelante: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel? Él quiso ser igual a Dios, tener el dominio de Dios, tener un trono aparte de Dios, algo imposible para una criatura creada. Así que por lo tanto él transgredió el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y por ende codició el lugar de Dios. Hay un mandamiento que dice: no codiciarás en las Sagradas Escrituras, en los 10 mandamientos que Dios escribió con su propia mano. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? ¿En qué incurrió Eva en transgresión para ser condenada, y lógicamente su marido también? Dice allí la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué le dijo Satanás? El día que coman seréis como Dios. El mismo pecado de él. ¿Y Eva qué hizo? Codició. Exactamente el mismo virus de lo que entró y se gestó en Luzbel es el pecado que nuestros primeros padres también transgredieron. Así que se dan cuenta, amigos, que el pecado es violación de la ley. Por ejemplo, si yo le pregunto al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo, cuando le escribe a los cristianos de Roma, en el capítulo 7 y verso 7 dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciará. Noten, el apóstol explica claramente que el conocimiento del pecado viene por el conocimiento de la ley. Ustedes se preguntarán: ¿y dónde está la ley de Dios? La ley de Dios está escrita en el capítulo 20 del libro de Éxodo. En todas las Sagradas Escrituras, allí está la ley de Dios como Él la escribió con su propia mano.
no como los hombres los cambiaron en el transcurso de la carrera de la iglesia cristiana, que vamos a estudiar en algún momento cómo se hizo esos cambios, pero vamos a ver cómo Dios lo escribió con su propia mano. Dice allí el capítulo 20 de Éxodo, el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ese es el que violó Luzbel y es el que violaron nuestros primeros padres. Y si seguimos más adelante, por ejemplo, en el versículo 17, el último de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, la codicia. Así que por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que define lo que es pecado es la santísima ley de Dios. ¿Por qué es importante, mis queridos amigos, que volvamos a la fuente bíblica para comprender bien cuál es la voluntad de Dios? Ya hemos visto que hay una vida eterna, ya hemos visto que Jesús vino a morir por nosotros y a darnos nuevamente el galardón de la eternidad en el momento de la resurrección de los muertos. Ya hemos visto también que hay que arrepentirnos de nuestros pecados y ahora estamos analizando lo que es pecado para ver si nosotros estamos transgrediendo alguno de los sagrados mandamientos de la ley de Dios. En el último libro de Apocalipsis está el último mensaje de misericordia que Dios manda a esta tierra, muy conocido por la teología como el mensaje de los 3 ángeles. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el verso 6 y 7 está el primero de estos mensajes gloriosos que aparece allí. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, amigo. Acá en este mensaje glorioso, que podríamos tener varios temas con cada una de esas expresiones, yo quiero tomar una de ellas. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, se avecina el momento en que Dios determinará los que son salvos y los que se pierden. ¿Qué significa temer a Dios? Esa palabra para nosotros involucra terror, miedo. No, la palabra temor en la Biblia relacionada con Dios está refiriéndose a respeto y a reverencia. Fíjense en cómo Dios mismo la explica a esa palabra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5 y el verso 29. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren qué hermoso, como Dios mismo lo explica. ¿Qué significa temer a Dios? Guardar sus mandamientos. Vivir en armonía. Saben ustedes que la ley de Dios es una edición abreviada de toda la Biblia. Y toda la Biblia es una edición no abreviada de la ley de Dios. Es solamente una ampliación. El Evangelio, en otras palabras, que son las buenas nuevas de salvación, es también la ley de Dios ejemplificada en la vida de nuestro modelo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que comprender la verdad de esos sagrados 10 mandamientos. Mis queridos amigos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos explica que la manera en que se llevará a cabo el juicio será mediante estos 10 mandamientos. Así como en todo tribunal terrenal, cuando tienen que condenar a una persona o enjuiciar a alguien, hay una ley por la cual esta persona ha violado. De la misma manera, en el tribunal celestial, la norma de juicio serán los 10 mandamientos. Lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo Testamento. Fíjense en cómo le explica esto el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Aquel hombre que fue el hombre más sabio de la tierra, según la Biblia, aparte de Cristo y de Adán, pero que se transformó en más necio porque cometió muchos pecados. Pero el libro de Eclesiastés es el libro donde él se arrepiente de corazón y muestra realmente todo lo que hizo y estaba arrepentido de todo lo que hizo. ¿Y cómo termina el sabio en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá
toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué tal? Los 10 mandamientos serán la norma de juicio cuando Dios tenga que juzgar a sus criaturas. ¿Saben? El apóstol Santiago expresa algo muy parecido en su epístola. En el capítulo 2 de la epístola del apóstol Santiago, el verso 10 en adelante dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sí, amigo, la ley de Dios será la norma de juicio. Fíjense qué cosa interesante que es comprender el significado de los 10 mandamientos. Vamos a ir viendo en estos temas por qué lamentablemente fueron tergiversados y fueron cambiados. Ya la Biblia con anticipación, con milenios de anticipación, explicaba los sistemas que iban a hacer esto con la santísima ley de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Quiero ir al Evangelio de Mateo para ver lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto a esto. ¿Cuál es la manera de respetar estos sagrados 10 mandamientos? En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versos 17 y 18 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué tal? Palabras del propio Señor Jesús. ¿Quién es el hombre para decir que Cristo vino a cambiar la ley? ¿Quién es el hombre para decir que Cristo minimizó la ley en 2 mandamientos? Ya vamos a explicarlo eso en otro tema. Jesús dijo claramente, ni una jota, ni una tilde pasará de la santísima ley de Dios hasta que pasen los cielos y la tierra. Sí, amigo, pecado es violación de la ley. Que Dios te bendiga para que cada día medites profundamente en cuál es la voluntad de Dios y la vivas. Esos 10 mandamientos son tan sencillitos que hasta un niño lo puede aprender en pocos días. Pero no es cuestión de aprenderlo de memoria, es cuestión de vivir los principios que enseña. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración para ti. Amén.